¿qué tal amigos de Moldeo por Inyección? Mi nombre es Marco Zabaleta, instructor de este curso de optimización del proceso de inyección mediante técnicas de moldeo científico. Pues bien, en el curso pasado nosotros estuvimos revisando el cálculo y selección de una tolva de secado y se quedó por ahí un ejercicio de resolver la selección de una tolva a través de algunos datos que ya nos estaban dando previamente, utilizando obviamente lo aprendido durante el curso. Si tú ya lo realizaste, excelente, compara los resultados con las presentaciones que les hice llegar a través del grupo, o si no, también puedes revisar este video en el cual estaré explicando todo lo detallado acerca del cálculo, ¿vale? Acompáñame a verlo, quédate aquí. Bueno, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en el aula virtual y pues como lo habíamos comentado anteriormente, vamos a revisar el problema número 1 que tiene que ver en cuanto a lo que es la selección de una tolva de secado. La clase pasada revisábamos que tenemos un problema por aquí en la selección de capacidad volumétrica de una tolva de secado, en el cual hay un ejercicio que se muestra aquí en pantalla, en el cual dice, se requiere instalar un sistema de secado que suministrará material a 2 máquinas de inyección. El material a utilizar es una poliamida sin carga de fibra de vidrio, la cual se recomienda secar durante 4 horas. Esa es la recomendación del fabricante, 4 horas de tiempo de resistencia máximo. Sabemos que la poliamida puede ser un poquito más, un poquito menos. Lo veíamos que ese tiempo más o menos está en estricto sentido en la cantidad de humedad inicial que vaya a contener nuestra materia prima. En este caso es un material que viene totalmente expuesto a la humedad, por lo tanto se recomiendan 4 horas, ¿vale? El Bull Density, que es la densidad a granel del material, es de 0.656 kilogramos sobre litro. Sabemos que esa densidad aparente es diferente al Melt Density o a la densidad específica del plástico, y esta densidad aparente prácticamente es la densidad del plástico, lo que ocupa como tal el pellet, contando los huecos, ¿no? Los posibles huecos que pueda tener entre pellet y pellet. Eso se le llama densidad a granel y va a servir para calcular nuestra tolva de secado, ¿vale? El flujo de aire requerido es de 1.9 metros cúbicos sobre hora. Esta capacidad, acuérdense que es en estricto sentido de el material. Cada material va a tener un flujo de aire requerido, y eso lo vamos a ver mediante tablas que normalmente nos entregan las especificaciones los fabricantes de la materia prima, y también nos entrega la especificación el fabricante de nuestra tolva de secado, ¿vale? Dice aquí, la máquina número 1 trabaja con un molde de colada caliente con 2 cavidades. Cada pieza que inyecta obviamente en esa máquina pesa 60 gramos. El tiempo de ciclo de la máquina es de 40 segundos, un tiempo de ciclo algo elevado, ¿verdad? La máquina número 2 tiene instalado un molde de colada fría de 4 cavidades. El peso de la colada es el 10% del peso total de las piezas, y cada pieza pesa 10 gramos, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros que sacar el 10% de lo que pesan las 4 cavidades, ¿vale? Para poder obtener ese otro 10% como tal. El tiempo de ciclo de la máquina es de 35 segundos, un poquito menos de tiempo de ciclo. La pregunta aquí era, ¿cuál es el sistema más adecuado para ese proceso? Y en cuanto a sistema, estamos hablando aquí específicamente de un sistema de secado por camas de secantes, y que finalmente vamos a estar calculando un sistema, una tolva como tal, la capacidad en litros y flujo de aire, ¿no? Dice aquí la pregunta, ¿cuál es el sistema más adecuado para el proceso? Nos comenta aquí el fabricante que tiene 3 sistemas, tiene A, B y C. Nosotros como ingenieros de proceso, o la parte técnica que va a estar evaluando los sistemas, o el personal operativo directamente que tiene que adecuar un sistema para esas máquinas, para esa producción, tendría que escoger entre 3 diferentes sistemas. El sistema A es una tolva con volumen de 60 litros y un flujo de aire de 20. La tolva B tiene un volumen de 100 litros y un flujo de aire de 34, y la tolva C un volumen de 150 litros y un flujo de aire de 50. Ok, entonces vamos a ver cómo resolver este problema, este ejercicio. Siguen aquí en el video que vamos a
aprender, más bien ya aprendimos, pero vamos a reforzar cómo resolver este tipo de problemas del día a día en nuestra planta de moldeo por inyección. Acompáñenme. Pues bien, ya estamos aquí de regreso en el aula virtual. Pues ahora sí vamos a resolver este problemita del cálculo de una tolva de secado, el cálculo volumétrico como tal. Bien, vemos aquí en el pizarrón que nosotros necesitamos prácticamente calcular esta tolva que está aquí, que estoy dibujando en color rojo, la capacidad volumétrica. ¿Y por qué calcular la capacidad volumétrica? Pues simplemente porque puede ser que tú en tu proceso de secado estés teniendo tiempos de residencia menores o mayores a lo recomendado por tu fabricante de materia prima. El ejemplo que veíamos aquí en la poliamida, nos están pidiendo un tiempo de residencia de 4 horas. Sin embargo, si no tenemos un buen cálculo del volumen de la tolva, puede ser que tú estés dando 2 horas de tiempo de residencia al material y en este caso pues no se estaría secando adecuadamente, o podemos dar tiempos de residencia muy largos, por ejemplo de 10, 12, 14, 16, y me he encontrado en procesos hasta tiempos de residencia de un día completito, ¿se imaginan? Entonces por ahí nosotros debemos seguir siempre la recomendación de los fabricantes en cuanto a las capacidades de nuestros equipos, en este caso de equipos de secado, para nosotros optimizar lo que es el proceso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que nosotros calculemos el volumen, además de lo que ya vimos y aprendimos en la exposición de la clase pasada. No lo voy a volver a repetir ahorita en este momento para no hacer tan largo el video. Simplemente repasar los conceptos de cómo calcular ese volumen, ¿ok? El por qué y para qué ya lo aprendimos durante el curso. Ya vimos los efectos que le puede dar un mal secado o un exceso de secado a nuestro material plástico y qué repercusiones puede tener sobre la calidad de la pieza y sobre la repetitividad del proceso, que es lo que más nos interesa en este punto, ¿verdad? Listo, entonces aquí analizando la fórmula que ya está presentando en el pizarrón, nos dice que el volumen de la tolva va a ser igual al throughput, que es una palabrita tal vez para muchos nueva, ahorita le explicamos, por el tiempo de secado, ¿sí? Todo esto dividido entre el bull density, que ya veíamos en la introducción del video, lo que tiene que ver con la densidad aparente de la materia prima. Entonces necesitamos prácticamente datos número uno, el primer dato que necesitamos nosotros es el throughput, conocer el throughput. Vamos a calcular el throughput, el tiempo tenemos ya una recomendación en nuestros datos que veíamos al principio, que ese tiempo es de 4 horas, aquí voy a apuntar 4 horas, que es el tiempo que nos está recomendando el fabricante, y también conocemos el bull density, que en este caso, por las tablitas que nosotros tenemos y que les compartí en la presentación, es de 0.656 kilogramos sobre litro, ¿no? Ese es el bull density de nuestro material. Entonces, ¿qué nos queda conocer? Pues prácticamente el throughput, que el throughput va a ser igual. El throughput, les comento rápidamente, no es algo más que la productividad, los kilogramos hora que en nuestra máquina de inyección o las máquinas de inyección van a estar produciendo y le van a estar demandando materia prima a la tolva de secado que nosotros vamos a instalar en nuestra planta. Entonces, el throughput, para conocer el throughput de un proceso de inyección es muy fácil, ¿no? La fórmula es dividir 3600 segundos dividido entre el tiempo de ciclo de la máquina de inyección, y el tiempo de ciclo en este caso el real, obviamente si es una máquina que está trabajando ya, o el tiempo de ciclo estimado, ¿no? A veces no nos vayamos tan bajos con tiempos de ciclo, porque si estimamos un tiempo de ciclo muy bajo o muy soñado, por así decirlo, también nuestra tolva podría quedar un poquito fuera de capacidad. ¿Listo? Entonces, por eso sí es importante colocar aquí el tiempo de ciclo ideal, ¿no? Bueno, no tanto lo deseado, sino lo más apegado a la realidad. Esa es mi recomendación. Si tú lo quieres colocar bajo especificación, no hay ningún problema. ¿Ok? Todo esto multiplicado por la masa
En este caso la masa hace referencia al peso de la inyección. El peso de la inyección sabemos que es todo el plástico que sale del molde una vez realizada la inyección, obviamente, como pieza terminada, y en el caso de que tú estés trabajando con moldes de colada fría, ese canal frío también forma parte de la pieza, por lo tanto también forma parte del peso de la inyección. Incluso, y como forma de broma, de repente les digo, si sale con rebaba tu pieza y esa rebaba pues es imposible que ya se la quites por medio de tu molde, porque es un molde muy corrido, muy dañado, o que no se le ha dado mantenimiento, y esa pieza, perdón, está condenada a salir con una rebaba, pues también tendrías que pesar la pieza junto con la rebaba para considerar todo el peso de la inyección, ¿no? Digo, de repente suena algo estricto, pero sin embargo los cálculos en molde por inyección tienen que ser muy robustos, y en este caso pues considera también lo que tiene que ver la rebaba. Entonces la masa es, le vamos a llamar nosotros peso de la inyección, peso de la inyección. ¿Listo? Esto por aquí ya lo habíamos visto en el curso, pero no está por demás volverlo a repasar. ¿Listo? Ahora bien, esta formulita del throughput nos habían dado datos ya en el ejercicio. Teníamos que calcular ahora bien el throughput para 2 máquinas de inyección. ¿Por qué? Porque esta tolva va a estar abasteciendo no una, sino 2 máquinas de inyección. Entonces yo requiero conocer el throughput de las 2 máquinas de inyección. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular el throughput, como habíamos dicho, para 2 máquinas, porque el proceso va a estar demandando material, 2 máquinas de inyección para esta tolva de secado como tal, ¿no? Para la máquina número 1 tenemos que el throughput va a ser igual a 3600 segundos dividido, ¿okay?, entre el tiempo de ciclo, que según los datos que nos proporciona en el problema, es una máquina que trabaja a 40 segundos de tiempo de ciclo, ¿ok? Todo esto multiplicado por el peso de la inyección, que en este caso son 0.120 kilogramos, 0.120 kilogramos. ¿Por qué 0.120 kilogramos? Porque nos dice aquí el problema que la máquina número 1 es un molde que trabaja con un molde de colada caliente con 2 cavidades. Cada cavidad pesa 60 gramos, 60 y 60 son 120 kilogramos como tal. ¿Ok? De ahí viene ese punto 120. La máquina número 2 nos habla de que tiene un tiempo de ciclo, ahora vamos para acá, 3600 dividido entre 35 segundos, que es el tiempo de ciclo de esta máquina de inyección, y eso multiplicado por 0.044 kilogramos, perdón. ¿Esto por qué? Porque en el problema nos comenta aquí que la máquina número 2 tiene instalado un molde de colada fría, ¿okay? Entonces va a salir una ramita en la cual es de 4 cavidades, y el peso de la pieza es el 10% del total de las cavidades. Por lo tanto, cada pieza pesa 10 gramos, 10 por 4, 40, y el 10% de 40 son 4 gramos, por lo tanto, el peso total de ese tamaño de inyección es de 44.044 kilogramos, ¿ok? Vayan siguiendo ustedes en el material que yo les compartí, vayan siguiendo este ejemplo, por favor. Entonces, máquina 1, máquina número 2. Si nosotros sumamos máquina 1 más máquina 2, el throughput total va a ser la suma de estas dos capacidades como tal. Si yo sumo ambas capacidades, voy a tener un throughput total de hacemos la multiplicación aquí, ok, esto nos va a dar como resultado 10.8 kilogramos sobre hora, ok, y para la máquina número 2 nos va a dar igual a 4.52 kilogramos sobre hora. ¿Listo? Ahora bien, si ya puedo sumar el throughput total. Si tengo 10.8 que va a demandar la máquina número 1 y la máquina número 2, 4.52 kilogramos hora, ambos sumados son 15.32. Voy a poner aquí 15.32 kilogramos hora. Esta es la demanda total de ambas máquinas, ¿ok?
Estas dos máquinas a su vez trabajando una capacidad del 100% te van a estar demandando 15.32 kilos de material seco al sistema. Ahora bien, ya tengo datos, ¿no? Ahora sí ya puedo yo sustituir esta fórmula del volumen. ¿Por qué? Porque ya tengo el throughput total de ambas máquinas, ya tengo el tiempo de secado que desde un inicio se había dado como recomendación y tengo el bull density, que en este caso es 0.56 kilogramos sobre litro, densidad aparente del material. Entonces vamos a hacer aquí un apartado, voy a poner una línea para finalmente calcular el volumen sustituyendo los datos que ya he encontrado. ¿Listo? Throughput total 15.32 kilogramos hora multiplicado por 4 horas, que es el tiempo recomendado de secado. Esto dividido entre el bull density del material, que es 0.656 kilogramos sobre litro, ¿ok? Esto nos va a dar igual, yo ya tengo mis datos aquí, entonces esto me va a dar un bull density de 93.41 litros, ¿ok? Es litros. Si veo aquí, las unidades se van eliminando y finalmente me quedan litros, ¿ok? Este volumen. Quiere decir que yo necesito una tolva de secado de por lo menos 93 litros. Sabemos que los múltiplos en las tolvas de secado van a veces de 25 litros, de 50, de 75, de 100. Depende mucho el fabricante, ¿verdad? Pero podríamos asumir o podríamos deducir que en este proceso como mínimo requerimos una tolva de 100 litros. Ahora, yo les hacía la observación durante el curso, en este caso fueron 93 litros, pero si nosotros tuviéramos instalada una tolva de 50 litros en este caso, pues obviamente nuestro material no va a tener el tiempo de residencia exacto o necesario para realizarse el secado. Por otro lado, si yo tuviera instalado una tolva de 200, 300 litros aproximadamente de volumen, pues el tiempo de residencia en este caso se estaría alargando demasiado. Por lo tanto, la degradación, les repito, sobre todo de aditivos de los plásticos, sería muy excesiva. Ok, entonces es la importancia de calcular la capacidad de la tolva. ¿Listo? Muy bien, ahora ¿qué nos queda para esta selección de la tolva? Nos comentaba ahí el problema que por una parte necesito conocer el volumen y por otra parte necesito conocer el flujo de aire. Vamos a ver rápidamente cómo podemos nosotros calcular el flujo de aire para nuestro proceso, que ya es algo relativamente muy sencillo. Pues bien, comentábamos durante el curso que el flujo de aire tiene que ser el necesario o el suficiente para realizar el secado adecuado del material, porque si el flujo de aire es muy restringido o si el flujo de aire es muy excesivo también, pues puede generar por ahí algunas perturbaciones dentro del sistema de secado que llevaría finalmente a un mal proceso de secado del plástico. Bien, entonces el flujo de aire siempre viene la recomendación dada ya sea por el fabricante de la materia prima o ya sea dado por el fabricante de los equipos periféricos, en este caso de los deshumificadores. Bien, existen tablas que les comparto y tablas que vienen ya en la hoja de Excel que les hice favor de proporcionarles. En esas tablas ya viene ahí el factor, que son factores como tal de la capacidad que se requiere como tal para el secado de un plástico. En este caso la poliamida requiere 1.9, un flujo de 1.9 metros cúbicos sobre kilogramo. Finalmente el flujo de aire yo lo puedo calcular con la siguiente fórmula. Voy a quitar esa línea que está ahí para que no nos estorbe. Ok, el flujo de aire lo voy a poner ya aquí finalmente en esta parte del pizarrón. El flujo de aire va a ser igual al throughput, nuevamente aquí está el throughput total, multiplicado por el factor que nos están dando por tipo de material, por el tipo de material que nos está dando el fabricante, ¿no? Les repito, en este caso el factor para este plástico es de 1.9 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Para la poliamida, y sabemos que el throughput en este caso pues es el throughput total, que el throughput total fue de 15.32
32 kilogramos hora. ¿Listo? Ahí están mis datos. Si yo multiplico estos dos valores, yo voy a tener un flujo de aire igual, todavía cabe por aquí, espero se alcance a notar. ¿Sí? Tengo un flujo total de 291 metros cúbicos sobre hora como tal, ¿sí? Finalmente, esto es lo que yo requiero, 29.1 metros cúbicos hora de flujo de aire. Ahora bien, vamos a ver la especificación o en el problema que está apareciendo aquí en pantalla. El problema nos decía que tenemos tres sistemas. Sistema A de volumen de 60 litros con un flujo de aire de 20. Si escogiéramos ese estaría totalmente limitado, ¿verdad? El caso A, 60 litros no los ocupo, no los requiero más. Y 20 metros cúbicos por hora de flujo de aire no es el suficiente. Entonces tendría que ir un sistema más robusto, más grande. En este caso el sistema B. El sistema B es una tolva de 100 litros, que 100 litros son lo más cómodo para el cálculo que yo estoy realizando aquí para mi proceso, para este ejemplo obviamente, y un flujo de aire de 34. Por lo tanto, vean, esa tolva me puede satisfacer, el sistema B puede satisfacer el flujo de aire y puede satisfacer también la demanda en litros que yo requiero. Sería una buena opción el caso B. El caso C también quedaría como una opción, pero ya sería un poco sobrado el sistema y el flujo de aire, se dan cuenta, se va hasta 50 metros cúbicos por hora. Quedaría un poquito ya más excedido ese sistema. Yo me iría sobre el sistema B, la verdad, pero el C también te podría funcionar, simplemente pues va a ser un costo adicional. Siempre hay que pensar en futuro, siempre hay que pensar en que si tú quieres instalar un sistema adicional a esa tolva, a esa máquina de inyección, ¿sí? Poder dejar un poquito amplio también ahí la capacidad, siempre y cuando no te excedas en el tiempo de residencia de los plásticos, que por ahí ya habíamos dado el dato de cuánto es en el curso, ¿no? Anteriormente. Pues bien, con esto cerramos este tema para no alargarlo más. Repásenlo. Finalmente, la respuesta correcta es el sistema B. Los que estuvieron bien, su like. Los que no, vuelvan a repasar el video. Estos videos les van a funcionar mucho de repaso. Les repito, pongan esto en práctica, llévenlo ustedes a sus empresas, a piso, enséñenlo, capaciten a su personal que está directamente llenando o como tal está directamente en el proceso de las tolvas, haciendo la dosificación del material. El personal operativo, que muchas veces lo conocemos como materialistas, son los que deben de saber esta información. Más que nosotros como ingenieros de proceso, como técnicos de proceso, las personas que están directamente en el proceso, en el día a día, son los que deben de manejar estos números. Así que, les repito, capaciten, sigan estudiando, repasen los videos. Yo soy Marco Zabaleta y esto es Moldeo por Inyección, una pasión. Gracias.